Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo como ustedes ya lo saben, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, pero a través de internet llegamos a todas partes en la página www.radioformula.com.mx. También ya saben que estamos transmitiendo en la capital de la República Mexicana, donde pueden escucharnos y sintonizarnos por radio, que llegamos a alguna que otra ciudad nada más del interior del país, donde nos permite, y lo voy a tener que repetir siempre, la competencia de los autos de lujo. Pero que eso sí, estamos llegando a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el mundo y a todo el territorio nacional. Este programa de esta tarde es grabado, ofrezco por ello una disculpa, aún sigo de viaje, si Dios lo ha permitido, estoy ya en Madrid, en la capital de España, continuando con una pequeña investigación que estoy realizando. Yo espero ya, primero Dios, si Dios lo permite, estar de aquí a 8 días de nueva cuenta, ya en vivo con ustedes allá en los estudios en la Ciudad de México, para continuar con nuestra tradición de estos programas que siempre me gusta hacer en vivo, salvo estas ocasiones en las que debo viajar y aprovechar circunstancias propicias para poder realizar estudios y investigaciones que difícilmente podría hacer en México. Pero hoy continuamos con el mes de la patria, el tema de la independencia, con algo que ya en ocasiones hemos hablado y que ustedes conocen. El decálogo de la patria, las razones por las cuales México se volvió una nación independiente. Comenzamos con él. Por supuesto, hay que decir, y lo he repetido muchas veces, desde hace años en realidad, y sé que a muchas personas les causa un poco de escozor que repita los temas, pero yo creo que el del día de hoy, así como el de hace 8 días, son asuntos que debemos reiterar y machacar, porque como lo he dicho siempre, en este septiembre, mes de la patria, mes propicio para la reflexión histórica, yo quiero volver a insistir en la conveniencia, en la urgencia de que los mexicanos conozcamos, apreciemos y hagamos realidad los pensamientos e ideales por los cuales se concibió, se realizó nuestra independencia. Todos deberíamos saberlos. En las escuelas tendrían que enseñarlos, en los hogares habría que inculcarlos, en los medios de comunicación tendrían que insistirse cotidianamente en ellos. Las autoridades serían la primera en respetarlos. La sociedad la más preocupada por exigirlos. Y nosotros los ciudadanos, los más dispuestos a trabajar por conseguirlos. Son los ideales de la patria. Yo lo he llamado de una manera más simple el decálogo de la patria mexicana, que en 10 puntos, como veremos más adelante, puede sintetizarse los grandes principios, los grandes valores por los cuales esta nación se volvió libre e independiente. Comencemos diciendo, por supuesto, que en el año de 1810, Miguel Hidalgo convocó a los mexicanos a levantarse para acabar con la opresión, para alcanzar la libertad. Y ya lo sabemos, fue al grito de ¡Viva la independencia!, que significaba la esperanza de un futuro mejor. Pero también gritó ¡Muera el mal gobierno!, que representaba esta frase la inmediatez de los sufrimientos de un pueblo oprimido por un mal gobierno, como el padre Hidalgo lo dijo con todas sus letras. ¿Quiénes lo siguieron? Allende, Aldama, Basolo, Jiménez, los de la siguiente generación como José María Morelos,
los Bravo, Guerrero, Victoria y finalmente quienes culminaron la independencia, decidieron sacrificar su vida si era necesario con el fin de conseguir la independencia, a la que ellos entendían, y esto es muy importante, como el medio indispensable para alcanzar un objetivo superior, la mejoría general y absoluta de toda la población. La independencia era para ellos un medio, no un fin. Hoy pensamos, gracias al libro de texto, a los discursos patrióticos, a la ceremonia del grito cada 15 de septiembre en la noche, que la finalidad era exclusivamente independizarnos de España. Y no, los insurgentes, sus caudillos como Hidalgo y Morelos, entendían perfectamente bien que la independencia, es decir, separarnos del dominio español, era tan solo el medio necesario para poder alcanzar un futuro promisorio que beneficiara a los mexicanos de entonces y a los que los siguieran. Ellos sostuvieron que la independencia era, repito, tan solo un paso necesario para alcanzar lo que consideraban como la razón de ser, la razón fundamental del movimiento insurgente. Ser libres para así poder mejorar y aumentar el nivel de vida de los mexicanos de entonces y de los que los siguieran. Pensaban los insurgentes, como Hidalgo y Morelos, que la dominación española era el obstáculo que impedía el progreso, la igualdad, el reparto de la riqueza de nuestro suelo y la disminución de la pobreza. Ellos querían una distribución justa de los beneficios de esta tierra nuestra y entendían, y creo que con toda claridad, que el obstáculo, el impedimento era la dominación española. Ya éramos, después de 300 años de estar sujetos al yugo de España, una nación mayor de edad que merecía, como lo explicamos hace 8 días, un destino libre, independiente, fundado en las causas más profundas del derecho de resistir a la opresión. Por ello, estos hombres, los insurgentes de la primera generación, de la segunda y los consumadores, hicieron la guerra para alcanzar la libertad, creyendo que una vez conseguida esta, podría implantarse en México la justicia efectiva, sin importar la clase social a la que perteneciera cada persona. Pensaron que se acabaría con la pobreza. Creyeron que se crearían oportunidades para todos, que desaparecería para siempre la discriminación, que desaparecería para siempre la corrupción y que se acabaría también para siempre con el despotismo. Los hombres y las mujeres que gracias al movimiento iniciado en 1810 y que nos dieron patria y libertad, tenían muy claro los valores por los cuales luchaban y con los que deseaban construir un México diferente. Así lo entendió el padre Hidalgo cuando explicó que el nuevo gobierno, fíjense nada más qué sueño tan magnífico, el nuevo gobierno surgido de la independencia, el que gobernaría ya a un país libre, tendría como obligación fundamental, y estas son palabras textuales de Miguel Hidalgo, los altos fines que anuncia la prosperidad de los mexicanos como premisa obligada para poder dar inicio, como decía Morelos, a nuestra regeneración. Principios fundamentales, principios precisos, concretos,
una utopía si ustedes quieren, porque triste y lamentablemente, a más de 200 años de que se convocó a la libertad, cuando estamos también a 3 años de conmemorar el bicentenario de la consumación de la independencia, cuando 2 siglos han transcurrido, esos valores, esos principios, los que en un momento más vamos a enumerar, explicar y desarrollar, eso no se ha cumplido. Los sueños de Hidalgo, los sueños de Morelos, la utopía de los insurgentes, de esa generación que estuvo dispuesta a dar su vida y la dio por la libertad de la patria, no se han llevado a cabo. Tenemos una deuda histórica con quienes nos dieron patria y libertad y con todos los mexicanos que después de 200 años, después de 2 centurias, no han visto que se alcance al menos una mínima parte de estos ideales, de estos sueños de libertad, de independencia y de prosperidad que nos legaron aquellos hombres, repito, que nos dieron patria y libertad. Volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este segundo bloque del programa de hoy, que, como ya lo informé, es un programa grabado en virtud de que, si Dios lo ha permitido, ya estoy en Madrid, en la capital de España, para continuar con una pequeña investigación que estoy realizando. Claro, ustedes me van a decir, ¿qué hace en Madrid, en España, cuando justamente hoy estamos hablando mal de la dominación española? Bueno, tiene una razón muy profunda histórica. En buena medida, conocer la independencia de México no basta a través de la memoria de nuestros propios héroes, sino es importante también entender el contexto de los contrarios. ¿Qué opinaban los realistas? Y aquí, en Madrid, se encuentra un museo muy interesante, con algunos archivos como el Nacional de España, pero muy cerquita, donde acabo de estar de vuelta, en Segovia, está el Archivo Histórico Militar Español, en donde hay riquísimos expedientes, maravillosos, como uno que acabo de poder releer, ya lo había visto, pero vine a sacar más información respecto de las comunicaciones que mandaba a España el virrey Félix María Calleja del Rey. Es el otro lado de la independencia. ¿Qué opinaban los españoles? Y para mi grata sorpresa, pues se da uno cuenta que en este caso Calleja, quizá por su propia estancia de más de 20 años en México, por haberse casado con mexicana, de nombre además famoso en San Luis Potosí, pues es un hombre que tenía una clara concepción de lo que estaba enfrentando y en buena medida le da razón a los insurgentes de las quejas más importantes, sobre todo de la terrible exacción e impuestos exorbitantes que cobraban las autoridades españolas. Por eso es importante también conocer la historia del otro lado, la otra versión, la de los contrarios. Y eso hago en estos días, pero sin embargo atenderé, como ya lo comenté, todos sus comentarios y sus quejas y sus palabras que amablemente me envíen a nuestras vías electrónicas de comunicación que ustedes ya conocen. Pero bueno, volvamos a este decálogo de la patria, a estos puntos centrales que son 10, en los cuales puede sintetizarse el pensamiento y los ideales libertarios de la generación de mexicanos y mexicanas que nos dieron patria y libertad. Primer punto esencial, la propia libertad. Porque con la libertad, decía el padre Hidalgo, se conseguirá lo más estimable y lo más precioso que puede tener el ser humano. Estas son palabras textuales de Miguel Hidalgo y Costilla, que la libertad es lo más estimable y lo más precioso que puede tener el hombre, porque ser libres es un derecho, y un derecho inalienable que nadie nos puede quitar. Segundo punto, muy importante también, la igualdad. Porque ellos pensaban que con la independencia se conseguiría esta igualdad.
que es una virtud y un derecho al mismo tiempo, que fue sentido, entendido de manera perfecta y muy profunda por José María Morelos y Pavón, que él mismo la había sentido como una especie de azote en su propia carne, por ser desigual, por ser un mulato que había por lo tanto padecido del desprecio, de la discriminación y de muchísimas condiciones y situaciones sociales que por el color de su piel debió soportar. Morelos decía esto, que es un principio fundamental de la patria mexicana y que tristemente tampoco hemos podido hacer que esté vigente para todos. Quiero que hagamos la declaración de que no hay otra nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad. Fíjense bien qué importante esto. ¿Cuáles son las virtudes de un ciudadano, según lo decía José María Morelos y Pavón? El saber, el patriotismo y la caridad. Y dice él, porque todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos, y que no haya privilegios ni abolengos. Morelos es clarísimo. Hay que ser virtuosos, sabios, patriotas y caritativos, porque todos somos iguales. Esta de veras es una declaración fundamental que hasta el día de hoy todavía no alcanzan todos los mexicanos a gozar de sus beneficios. Y es algo clarísimo, ¿eh? Morelos lo había vivido, lo había sufrido y por lo tanto no tuvo empacho aquella víspera cuando le narraba los sentimientos de la nación a su secretario Andrés Quintana Roo, del cual ya hemos platicado en otras ocasiones. Le decía esto: todos somos iguales, del mismo origen procedemos, y lo que debe distinguir a un mexicano de otro es precisamente el vicio o la virtud. Los buenos son virtuosos, sabios, patrióticos y caritativos, y los malos son exactamente lo contrario. Un tercer punto, importantísimo también para los insurgentes, que seguramente era la necesidad más sentida en su tiempo, diría yo, y en el de ahora también, es la justicia. La justicia como un reclamo fundamental para obtener la independencia. Porque con esta independencia, pensaban los insurgentes, se conseguiría la justicia, por supuesto, asunto de capital importancia en toda sociedad. Es el primer reclamo de los ciudadanos. Morelos, que era verdaderamente un estadista auténtico, escribió unas palabras que hoy en día, por lo menos, se conservan en las paredes en los tribunales federales, pero que sin embargo están muy lejanas de volverse una realidad. Fíjense, amigos, lo que dice Morelos: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Es una idea profundamente humana, profundamente justa, que vale la pena repetirla. Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Es el reclamo esencial de toda sociedad, y si leemos esto con calma, si lo escuchamos con calma, nos daremos cuenta que 2 siglos después, todavía este reclamo es totalmente válido y vigente. No hemos podido cumplir con el sueño de José María Morelos y Pavón. Vamos al cuarto punto, Las buenas leyes. Lo repito, las buenas leyes. Porque con la independencia, creían los insurgentes, se conseguirían buenas leyes, indispensables
para garantizar la armonía social, para asegurar la prosperidad. Miguel Hidalgo logró definir lo que a su juicio serían las buenas leyes. Él decía que las leyes deberían ser suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo o lugar. Fíjense qué hermoso, leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada sitio. Y José María Morelos profundizó el concepto y le dio contenido, un contenido enormemente humano y social. Decía Morelos en Los Sentimientos de la Nación que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso, y escuchen congresos actuales lo que dice Morelos, las leyes que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y a patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte aumenten el jornal del pobre para que se mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. ¿Escucharon, amigos, qué frase? A mí en lo personal, esta definición de lo que es la buena ley que dio José María Morelos y Pavón, a mí me conmueve profundamente. Las leyes deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, pero aquí viene lo mejor, que moderen la opulencia y la indigencia. Un justo medio en la vida. No puede haber ricos tan asquerosamente ricos, ni pobres tan miserablemente pobres. Para todos hay, para todos alcanza, lo que se requiere es una ley que logre equilibrar estas diferencias abismales, porque México, desde aquel tiempo y hasta nuestros días, y perdón que ponga tan radical, es el país de la desigualdad. Lo descubrió y el primero que lo dio a conocer a la humanidad entera fue el barón de Humboldt, cuando visitó a México a principios del siglo XIX y descubrió que en ninguna parte del mundo había ricos tan ricos ni pobres tan pobres. El país, México, el país de la desigualdad, según lo describió el barón de Humboldt y lo comprobaría Morelos con sus palabras. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de este día. Un programa grabado, como ya lo expliqué. Estoy, si Dios así lo ha permitido, ya en Madrid, España, continuando con un pequeño trabajo de investigación, pero aquí presente con ustedes en este día también, en el que estamos recordando, como lo hago cada año, el Decálogo de la Patria. Las razones fundamentales por las que esta nación se hizo independiente, libre y soberana, y que, insisto en ello, después de 2 siglos no hemos todavía alcanzado los sueños, los propósitos, los ideales que tuvieron quienes nos dieron patria y libertad, como Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, a quienes estamos recordando en estos 10 puntos esenciales, que son en realidad los 10 puntos que todos deberíamos conocer, saber, exigir y cumplir, y que, por supuesto, están esperando todavía a que los hagamos realidad. Hablamos ya de la libertad, de la igualdad, de la justicia, y estábamos examinando la exigencia de buenas leyes como cuarto punto que pidieron tanto el padre Hidalgo como José María Morelos y Pavón, destacando particularmente que este último, Morelos, pedía leyes que moderen la opulencia y la indigencia y que se aumente el jornal del pobre, es decir, que se incrementen los salarios para que se mejoren las costumbres, para que se aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Morelos, por otra parte, por ejemplo, decía que un elemento fundamental de la prosperidad era los bajos impuestos. Él decía que bastaba con un 5% de impuesto
a los ingresos de las personas para sostener un gobierno honesto, porque el resto debe ser para que la gente lo disfrute, el sudor de su frente convertido en monedas, los invierta, se eduque, se divierta, crezca, compre propiedades, produzca. El resto es para las personas. Un 5%, solo un miserable 5% de impuestos es lo que pedía José María Morelos y Pavón, pero hoy no es tema de Hacienda. Quinto punto del decálogo de la patria: un buen gobierno. Un buen gobierno. Porque con la independencia, creían estos hombres, se tendría que conseguir este buen gobierno. Hidalgo, el padre Hidalgo, que quizás era demasiado iluso y soñador, decía que las autoridades que emanaran de la independencia, escuchen amigos esto, que nadie se ha atrevido a poner en letras de oro en ninguna parte, las autoridades nos gobernarán, decía el padre Hidalgo, con la dulzura de padres, nos tratarán como a sus hermanos, desterrarán la pobreza, moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero, fomentarán las artes y se avivará la industria. Esto pensaba el padre Hidalgo, que las autoridades nos gobernaran con dulzura de padres y nos trataran como hermanos. Esto pensaba Miguel Hidalgo y Costilla, en palabras que nadie se ha atrevido a poner en ningún muro público con letras de oro. El Congreso de Anáhuac, inspirado por Morelos, decretó lo siguiente, fíjense bien: ¿cuál es el objeto único de un gobierno? Para estos hombres, para estos insurgentes, el gobierno solo existe, escuchen amigos esto, porque es su deber, la íntegra conservación de los derechos de igualdad, de seguridad, de propiedad y de libertad. Este es el único fin, el único objeto de la institución y creación de los gobiernos. Es la única misión del gobierno, según los insurgentes, conservar íntegramente para los habitantes los derechos de igualdad, de seguridad, de propiedad y de libertad. Pero ellos fueron más. No solo es la única misión del gobierno, también es la única misión, la única finalidad de las asociaciones políticas. Y claro, aquí nos reímos todos. Los partidos políticos tienen como finalidad lo que pedían los insurgentes, garantizarnos a nosotros la íntegra conservación de los derechos de igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Ningún partido político ostenta entre sus estatutos este mandato de los insurgentes. Ninguno. Vamos al sexto punto de este decálogo de la patria, de estos puntos esenciales en los cuales puede sintetizarse el pensamiento insurgente libertario mexicano. El sexto punto es fundamental: abatir la pobreza. Porque con la independencia había que terminar con la miseria, pues de otra manera, ¿para qué exhortaría el padre Hidalgo aquella madrugada del 16 de septiembre a sus feligreses cuando les dijo lo que aquella ocasión hace 8 días repetimos? Y frase que a mí me gusta muchísimo y que con todo gusto vuelvo a decir el día de hoy, cuando Hidalgo, allí en las escalinatas del Templo de Dolores, cuando pensaba con qué palabras conmover el corazón de sus feligreses para que lo acompañaran en la lucha por la libertad, les dijo esto: mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven. Es la pobreza lo que está reclamando el padre Hidalgo. Esa también era una de las preocupaciones esenciales de Morelos. Ya lo vimos hace un momento en el punto anterior, cuando él exigía moderar la opulencia y la indigencia.
No dice acabar con los ricos, ¿eh? Fíjense bien, moderar la opulencia. Es decir, que no haya gente tan exagerada y asquerosamente rica, pero que tampoco haya personas tan miserablemente pobres. Moderar, la palabra es precisa y clara. Moderar la opulencia, la indigencia, para acercar las desigualdades, evidentemente, para que desaparezcan. Así sucede en los países del primer mundo, en Finlandia, en Suecia, en Francia, en que los ingresos del más bajo sueldo no son muy diferentes de los ingresos del que tiene mayor sueldo. En Francia, por ejemplo, la diferencia entre el obrero con menor salario y el sueldo del presidente de la República es 14 veces. En México es más de 80 veces. Esto es lo que quiere Morelos, moderar la opulencia y la indigencia. El séptimo punto fundamental también para entender lo que se proponían los insurgentes, el séptimo punto del decálogo de la patria, es la educación, que es un asunto fundamental. Ellos pensaban que con la independencia se conseguiría que todos pudiesen tener educación. El padre Hidalgo repetía incesantemente que por mucho que hicieran los gobernantes, nada serían ni nada harían si no tomaban por cimiento la buena educación del pueblo. La educación, decía Hidalgo, es la verdadera moralidad, la verdadera riqueza y el verdadero poder de las naciones, la educación. Y Morelos también, como siempre, tajante y objetivo, dijo que la educación resultaba ser una condición de existencia para la nueva nación, exigiendo que se impartiera educación a todos por igual. Decía Morelos que se eduque a los hijos del labrador y del barretero igual que como a los del más rico hacendado. Una educación pareja, una educación de alta calidad, de la misma calidad para todos, es la base para que cada quien, conforme a su talento, conforme a su esfuerzo, conforme a su inteligencia, conforme a su voluntad, cada quien progrese, pero a partir de una educación común de calidad para todos, como sucede en Finlandia, en Suecia, en Francia y en los países de más alto nivel, donde la educación básica es común, de alta calidad para toda la población, sin importar dónde vivan, cómo vivan, de qué vivan y cuánto dinero tengan. Esto ya lo percibía hace más de 200 años José María Morelos y Pavón, al pedir que se educara igual al hijo del más humilde labrador como del más rico hacendado. Esto no es socialismo, es garantizar la misma oportunidad para todos, para que a partir de ella, cada quien con sus talentos, cada quien con sus virtudes, cada quien con su IQ, para decirlo en términos muy modernos, con su inteligencia, voluntad y pasión por estudiar y hacer cosas, cada quien encuentre lo que deba hacer, cada quien sea lo que tenga que hacer según su vocación, pero todos partiendo de haber tenido la misma oportunidad de educarse como lo pedían los insurgentes. Amigos, volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque de este día en el que estamos de manera grabada, como ya lo informé. Yo espero, primero Dios, dentro de 8 días estar de nueva cuenta en vivo, como siempre me gusta hacerlo, pero estoy aprovechando estos días para hacer un trabajito de investigación acá por el viejo continente. Ya saben, estuve primero en Roma hace 8 días, ahora estoy en Madrid y ya a mi regreso a México en la próxima semana nos encontraremos de nueva cuenta en vivo en este programa. Hoy estamos hablando, recordando más bien, el Decálogo de la Patria, tema en el que año con año insisto porque creo que es vital
para entender la esencia de la mexicanidad, los valores y principios por los cuales esta nación se constituyó como libre y soberana y que lamentablemente 2 siglos después de que fueron enunciados, proclamados, anunciados a todo México y el mundo, aún no hemos sabido darles vida, darles cauce, hacerlos vigentes. Ya repasamos rápidamente los principios de libertad, de igualdad, de justicia, de buenas leyes, de buen gobierno, abatir la pobreza y de educación en las propias palabras de los héroes que nos dieron patria y libertad. Veamos los 3 últimos. El octavo, la felicidad. Amigos, amigas, nuestros insurgentes se atrevieron a definir lo que es la felicidad. No es una ilusión, no es una quimera, es algo eminentemente práctico, tangible, que se puede sentir y medir, porque así lo pensaron los diputados en el Congreso de Anáhuac, inspirados en José María Morelos y Pavón, que se atrevieron a incluir en esa primera Constitución mexicana estas palabras. Escuchen, amigos, que es verdaderamente deslumbrante tanto la originalidad como la idea propia de qué es la felicidad. Ellos decían esto: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos, fíjense, de todos, pero también en lo individual de cada uno, consiste en el goce de la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad. Esto es la felicidad para los insurgentes, que nosotros pudiéramos gozar de la seguridad, ¿escuchen?, de la igualdad, de la propiedad y de la libertad. Asegurados estos 4 derechos básicos, podemos ser felices. Y hoy en día, como todos sabemos, al menos la seguridad es algo que no existe. 200 años después de que se nos dijera que la seguridad es uno de los elementos vitales de la felicidad. El punto número 9 de este decálogo de la patria es la unión. Así de simple, la unión. Porque para alcanzar la independencia, para darle vida a todos estos sueños que hemos platicado, era indispensable la unión. Así lo dijo y así lo deseaba el padre Hidalgo. Para conseguir ser libres, para conseguir ser independientes, no necesitamos sino unirnos. Y he aquí sus palabras textuales: si nosotros no peleamos contra nosotros mismos, ¿se dan cuenta qué mensaje tan profundo? Si nosotros no peleamos contra nosotros mismos, esta guerra estará concluida y nuestros derechos a salvo. Y escuchen cómo remata esta frase, que a mí se me hace bellísima y entrañable. Unámonos, pues, todos los que hemos nacido en este dichoso suelo. Esto es la unidad, la unión, como la pedía, como la exigía el padre Hidalgo. Y el 10º punto es también sumamente importante, porque es el que se refiere al patriotismo. Un patriotismo que no significa gritar "Viva México" el día 15 de septiembre, ni echar cohetes, ni mentar madres, ni ponerse sombreros de charro, ni beber tequila, ni comer pozole. El verdadero patriotismo, señalaron nuevamente los diputados al Congreso de Anáhuac que redactaron la Constitución de Apatzingán, es un compromiso que corresponde cumplir a nosotros, a los habitantes de la nación.
Ellos señalaron claramente, y escuchen qué admonición tan severa, y que seguramente no todos cumplimos a cabalidad, que las obligaciones de los ciudadanos para con la patria son primero una entera sumisión a las leyes. Fíjense qué hermoso, entera sumisión a las leyes. Un obedecimiento absoluto a las autoridades constituidas. Obedecer a la autoridad. Una pronta disposición a contribuir con los gastos públicos. Pagar impuestos, es lo que están diciendo, pagar impuestos. Un sacrificio voluntario de los bienes y de la vida si es necesario. Y, concluyen ellos, estas virtudes, su ejercicio, su práctica cotidiana constituye y forma lo que es el verdadero patriotismo. Ser patriota para ellos claramente es someternos a las leyes y obedecerlas. Obedecer también a la autoridad constituida, contribuir y pagar nuestros impuestos y en caso necesario sacrificar bienes y vida. Esto es el verdadero patriotismo y a nosotros hoy nos toca en buena medida hacerlo valer. ¿Cómo? Obedeciendo las leyes, desde las de tránsito. ¿Cómo? Pagando nuestros impuestos. Esto es un deber de un patriota. Así lo señalaron los hombres que nos dieron patria y libertad. Este es el decálogo de la patria y lo repito rápidamente. Libertad, igualdad, justicia, buenas leyes, buen gobierno, abatir la pobreza, educación, felicidad, unión y patriotismo. 10 virtudes que, al parecer, ha sido muy difícil llevarlas a cabo. No hemos podido conseguirlas en 200 años. Y la pregunta es, ¿cuándo empezaremos a cumplir los sueños de estos hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad? Recordemos que no basta con exigir, sino que debemos poner de nuestra parte. Ese es nuestro deber como mexicanos patriotas. Cuando se consumó la independencia, aquel 27 de septiembre de 1821, Agustín Iturbide, que había proclamado en el Plan de Iguala que su idea libertaria era la misma que resonó en Dolores, dijo claramente en una advertencia a los mexicanos de entonces y a los de hoy: yo, decía Iturbide, ya os señalé el modo de ser libres. A ustedes toca el de ser felices. Y para ser felices, muy claramente, la única manera de hacerlo es cumpliendo con estos 10 puntos del decálogo de la patria que hoy he querido nuevamente rememorar aquí con ustedes. Se inicia una nueva transformación, la cuarta le han llamado. Yo pediría que regresáramos a la primera, a la original. Aquí está un plan de gobierno perfecto y completo para quien quiera tomarlo. Un plan de gobierno que puede conducir a México, como lo soñaron Hidalgo y Morelos, a una mejora absoluta de las condiciones de vida de todos. ¿Cómo? Con la libertad, con la igualdad, con la justicia, las buenas leyes, el buen gobierno, abatiendo la pobreza, con la educación, felicidad, unión y patriotismo. Aquí está un plan de gobierno. No se requiere más que darle vida a lo que soñaron, a lo que imaginaron para nosotros los hombres que nos dieron patria y libertad desde aquel 1810 y durante 11 años de guerra hasta 1821. Este es, repito, el decálogo de la patria y aquí están las ideas originales, las ideas primigenias, las ideas fundamentales, las ideas básicas para que México prospere y sea feliz como lo querían aquellos hombres, aquellos insurgentes. Así que, amigas y amigos, ahora que inicia una nueva época en México,
ahora que comienza una forma distinta de ver la vida pública, de ver la política, en la cual muchos mexicanos depositamos esperanza para que esto sea mejor. Aquí está ya sintetizado, sin buscarle más, un plan de gobierno que fue trazado hace 200 años y que tristemente no hemos cumplido. Es una promesa que no se ha vuelto realidad, pero de esto ya platicaremos como otros temas más en las ocasiones futuras y espero, primero Dios, de hoy en 8 estar de nuevo con ustedes. Hasta la próxima, pásenla muy bien.